A la mayoría de los ciclistas nos gusta siempre estar a la última y poder lucir ante la grupeta del domingo nuestras últimas adquisiciones. Unas espectaculares llantas de carbono, un buen potenciómetro o el último pepino de gafas que ha salido, ¿no? Sin embargo, todo esto nos lleva a la mayoría a descuidar aspectos tan importantes como conocer la presión correcta para las ruedas de la bicicleta. Y hoy vamos a hablar de eso. Saber a qué presión hay que llevar las ruedas en cada momento y en cada circunstancia nos va a permitir mejorar nuestro rendimiento y sobre todo ganar comodidad y confianza en nuestras trazadas. La presión de las ruedas es un elemento clave para no quedarnos descolgados en las bajadas y para evitar algún susto, especialmente en caso de rodar por terreno húmedo y posiblemente resbaladizo, ¿no? La realidad es que no existe una presión óptima para todo el mundo, ya que la presión ideal para las ruedas en tu bicicleta se ve afectada por varios factores como la lluvia, el barro o incluso la comodidad de cada uno. Sin embargo, tanto si vas en bicicleta de montaña como de carretera, te vamos a dejar con unas indicaciones más que interesantes que deberías empezar a tener como referencia a partir de ahora para hinchar las ruedas de tu bicicleta con la presión adecuada. Empezamos con las ruedas en carretera. Conviene inicialmente diferenciar entre dos tipos de ruedas. Las ruedas con el clásico sistema de cámara y cubierta y, por otra parte, las ruedas con tubular. Las ruedas con tubular resisten siempre una mayor presión, con lo cual se convierten en la mayoría de casos en la mejor opción para competir. Suelen resistir una presión máxima de entre 11 y 12 bares, 160 psi, y sin embargo, si queremos un buen agarre en las curvas, no deberíamos hinchar nunca a tanta presión. Una presión correcta estaría como mucho a 9,5 bares, siendo el máximo al que deberíamos hinchar nuestros tubulares. Una presión en torno a los 8 o 9 bares es la que maximiza nuestra relación entre rozamiento y agarre. En caso de hinchar menos, corremos el riesgo de perder algo de inercia y tener que soportar un mayor rozamiento con el asfalto. Por otro lado, en caso de hinchar más, nos encontramos con el riesgo de perder agarre en las curvas. De hecho, la mayoría de ciclistas profesionales suelen moverse entre estos rangos de presión que os estoy diciendo. Si bien los gustos y comodidad de cada uno es lo que al final acaba realmente decidiendo una presión u otra. Tony Martin, cuádruple campeón del mundo contrarreloj, es de los que menos presión lleva, 8 bares, mientras que el español Samuel Sánchez afirma correr cerca de los 10 bares. En la descripción dejo un vídeo de GNC donde puedes ver un interesante estudio que determina la presión óptima para el ciclismo de carretera y también enlaces a ofertas muy interesantes para compra de cubiertas. Por otro lado, si eres de la vieja escuela o de los que para entrenar lleva cámara y cubierta, es probable que tus cubiertas como máximo puedan soportar una presión de 8 a 8,5 bares. En caso de cámara y cubierta, la presión óptima para las ruedas siempre en terreno seco, eso sí, se encuentra en torno a los 7,5 bares. Es a partir de esa presión donde deberemos jugar con algo más o menos de presión en función de nuestro gusto y comodidad, ¿no? Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es la anchura de las cubiertas y de los tubulares también, por supuesto. Con el paso de los años, los gustos de los corredores y las investigaciones han ido modificando la teoría sobre todo lo relacionado con las cubiertas y ejemplo de ello son los neumáticos de 20 milímetros que han quedado prácticamente obsoletos y en el olvido, ¿no?, de todos nosotros. El mismo camino parecen seguir los de 23 milímetros que parecen estar dejando paso cada vez más a los de 25. Es cierto que al aumentar nuestra anchura de neumáticos debemos disminuir la presión. Sin embargo, parece quedar demostrado que un mayor agarre y un menor rozamiento compensan claramente esta pérdida de presión. A nivel de guía práctica y generalista encontramos una fórmula relativamente fiable sobre qué presión tomar como referencia, digamos. La presión de la cubierta debería ser el 10% del peso del ciclista más el de la bicicleta. Por ejemplo, un ciclista de 68 kilos con una bicicleta de 8 suma 76 kilos, con lo cual su presión debería ser de 7,6 bares. Insistimos que es una fórmula poco científica, pero que en algunos casos puede ser útil.
A todas estas indicaciones y consejos convendría añadir que la presión debería ser algo menor en caso de rodar por carreteras mojadas o con barro. Por terreno húmedo, una presión demasiado alta aumenta considerablemente el riesgo de resbalarnos en las curvas. Y vamos ahora ya con las bicis de montaña, un mundo totalmente diferente y algo más complejo. Al igual que en la bicicleta de carretera, la presión óptima depende de varios factores: el tipo de terreno que encontremos, el peso del ciclista, el compuesto del neumático, la dureza de cada uno o incluso la marca del fabricante. Sin embargo, a nuestro entender, las presiones de referencia deberían ser las que os contamos a continuación. Generalmente, para aquellos que usen el famoso sistema tubeless, su presión debería ser algo menor que los que utilizan cámara. Una buena referencia podría ser para cubiertas delgadas, menos de 2,2, y con cámara unos 2,1 o 2 bares de presión. Para cubiertas anchas de más de 2,2 y también con cámara unos 1,9 a 2 bares. Para los del sistema tubeless su presión debería ser algo menor, como digo, y para cubiertas delgadas de MTB de menos de 2,2 deberían andar en torno a los 1,8 a 1,9 bares, mientras que para las cubiertas anchas de más de 2,2 su presión no debería superar entre 1,75 y 1,8 bares. Además, conviene tener en cuenta que los ciclistas más pesados obviamente necesitan presiones algo mayores que los ciclistas más ligeros. En el ciclismo los gustos son muy diferentes y, al igual que en el tamaño de la rueda, de 29 o 27,5, no existe una opinión que sea definitiva del todo. Lo que está claro es que más presión no siempre es sinónimo de más velocidad. Ejemplo de ello es Peter Sagan en el último mundial. El eslovaco ganó el mundial a la antigua, con cámara y cubierta, demostrando además que los tubulares no tienen que ser la única opción. La elevada temperatura del asfalto en Qatar fue lo que lo llevó a tomar esa decisión. Insistimos una vez más que todo esto es solo una referencia a tener en cuenta y serán muchos los que tengan una presión ideal bastante diferente a la comentada aquí. La idea es coger estas indicaciones como referencia y a partir de aquí empezar a encontrar la presión que nos ofrezca más garantía y seguridad en nuestras salidas. Y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por vernos, suscribíos y dad like si os ha gustado el vídeo y hasta muy pronto.